Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Silvina Tejera, soy docente del Departamento de Neonatología del Hospital de Clínicas y bueno, en esta oportunidad estoy grabando el teórico de infecciones cornatales específicas. Algunos ya habrán tenido alguna instancia donde discutieron este tema y otros será la primera vez que lo escuchan, pero la idea es que al final de todo el curso más o menos todos manejemos la misma información, así que bueno, por esa razón tratamos de ofrecerles esta herramienta. En primer lugar quería comentarles que la información que figura en estas diapositivas la tomé de un libro de infectología que se llama Remington, que es específico de neonatología, ¿tá? Pero también usé las pautas del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, ¿tá? Como para tratar temas como sífilis, VIH y probablemente alguno más, ¿tá? También usé información del libro, el llamado Red Book, libro rojo, que nuclea información de muchas enfermedades infecciosas y, y bueno, capaz que de algún lugar más, pero para más o menos manejar la misma bibliografía a todos, es que se las menciono ahora en este momento, ¿está? Digo más que nada por algunas imágenes que pueden surgir. Y bueno, cualquier duda podemos discutirla a través de Eva, me pueden escribir, ¿está? Voy a arrancar. Bueno, aquí en realidad traje la importancia del tema, ¿tá? En varias oportunidades hemos mencionado que todos los eventos que ocurren en la etapa perinatal son importantes para la vida de este recién nacido, ¿tá? Y muchos de las noxas que ocurren en la etapa de formación de los órganos, ¿tá? Van a repercutir en toda la vida, ¿tá? Es por esta razón que como primer punto, quería mencionar que las infecciones que ocurren en el embarazo son causa de gran morbilidad y mortalidad, que no solamente ocupa la etapa fetal, sino también la etapa neonatal. Después, que las infecciones asintomáticas, como ya vamos a ver, también pueden tener manifestaciones clínicas en etapas que no son ni la fetal ni la neonatal, pero que igualmente van a repercutir en la salud en la primera infancia o en la infancia, que son momentos claves para el desarrollo neurológico y también el desarrollo, el crecimiento, etc. Después, mencionarles que la infección primaria, así como las infecciones en etapas del embarazo, son las que más afectan al feto comparados con las reactivaciones o las infecciones. ¿Tá? Esto lo vamos a ver en algunas de las enfermedades donde la primoinfección en general, o sea, la primera infección, el primer contacto que tiene el sistema inmune, tanto materno como el del feto con esta noxa, es el más importante y el que puede dejar más secuelas. Después, las medidas de prevención se basan en el tamizaje sistemático, la educación y las inmunizaciones. Este punto, no por último, es el menos importante. En realidad, si hay algo muy importante a saber de todas estas infecciones que yo les voy a mencionar ahora, ¿tá? Es que la mayoría son prevenibles, ¿tá? Y lo que hay que prevenir es contraer la enfermedad, o sea, infectarse de estos microorganismos. Y bueno, y esa infección la podemos evitar solamente conociendo la enfermedad y previniéndola, haciendo prevención primaria más que el resto de las prevenciones, que es cuando ya está la enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Bueno, ahí le puse un índice de contenidos a la presentación. Vamos a mencionar estas enfermedades que aparecen acá, ¿tá? Nada más que como para que sepan el orden en el que van a estar presentadas. Bueno, vamos a empezar con el Chagas congénito, ¿tá? El germen que causa la enfermedad de Chagas es el Trypanosoma cruzi, ¿tá?
aparece ahí en una de sus formas en sangre, en esta fotito. ¿Tá? Y bueno, y la foto que aparece acá, en realidad siempre me llamó la atención de cómo se realiza la búsqueda de Trypanosoma cruzi en el Uruguay. ¿Tá? Esta es una búsqueda que se realiza en el Instituto de Higiene. Creo que sigue siendo hasta ahora el único lugar donde se realiza la búsqueda. ¿Tá? Y bueno, no sé si alguna vez vieron esta imagen, pero adentro de esas cajitas en realidad hay vinchucas. ¿Tá? Y la forma que tenemos de aislar el microorganismo, una de las formas, ¿no? Es haciendo que el vector, que sería la vinchuca, ¿tá? Pique al ser humano que le estamos buscando el Trypanosoma cruzi en su sangre, y después se analizan las vinchucas y aparece el Trypanosoma, en el caso de que esté infectado. Y bueno, por eso va la foto, no se impresionen. Bueno, esta enfermedad, que en realidad es hasta hace unos años era en el Uruguay tenía mucha importancia, ¿tá? Tiene varios nombres, se la podemos encontrar, y por eso yo le mencioné algunos. La tripanosomiasis americana es una de las formas que la llaman en América Latina, o más conocida en el Uruguay como enfermedad de Chagas. ¿Sí? El germen causante de esta enfermedad, el Trypanosoma cruzi, es un protozoario hemoflagelado, ¿tá? Vive en la sangre. Se transmite a través de las heces de los insectos vectores, que en el Uruguay en realidad se trabajó en la erradicación de este vector, que es la vinchuca, ¿tá? Pero cobra importancia a nivel epidemiológico porque es una enfermedad de transmisión vectorial. ¿Tá? O sea que necesita, como otras enfermedades, un vector que transmita ese microorganismo. ¿Tá? Es transmitida por estos insectos hemípteros hematófagos que actúan como pertenecientes a la subfamilia Tratominiae, ¿tá? O sea que son tratominios, conocidos vulgarmente como vinchucas, y ahí les aparece la fotito. ¿Tá? Alguno seguramente haya visto en alguna foto o alguna vinchuca en su vida. ¿Tá? El parásito se inocula en el sitio de la picadura porque es a través de las heces que la vinchuca en realidad lo inocula en la sangre, lo pica y después defeca en el mismo lugar, y bueno, es ahí que ingresa al torrente sanguíneo. ¿Tá? Y bueno, es una parasitosis endémica, como les comenté, en muchos países de América del Sur, o sea, de Latinoamérica. Y bueno, es una causa importante de muerte porque lleva a una enfermedad crónica. ¿Tá? O sea que en realidad después de la infección, ¿tá? Si alguno alguna vez también y leyó esta enfermedad a los adultos, saben que es causa de miocardiopatías más adelante, o sea que la cardiopatía chagásica. Y bueno, es bastante irreversible el cuadro. ¿Tá? En la enfermedad, en la etapa neonatal también es grave. Y en realidad en Uruguay, a ver si coloco algo más de esto, ahí va. Quería saber si ponía algo de la situación epidemiológica acá. En realidad lo que se ha visto es una transmisión, pero no directamente desde la primera generación, sino de la segunda generación. O sea, puede ser que la abuela haya transmitido a su madre, ¿tá? A la madre de este niño, que haya estado asintomática, y esta madre le transmitió a la descendencia, ¿tá? La enfermedad. ¿Tá? Y bueno, digo, esto sucede porque últimamente en Uruguay han habido muchas migraciones, sí, hay mucho movimiento de gente, mismo adentro de América Latina, como ya todos saben, y esto es una enfermedad que en algunos lugares es endémica, en algunos lugares es epidémica, ¿tá? En realidad, como mencionamos que en América Latina es endémica, en muchos países, ¿tá? Vamos a tener la prevalencia de esta enfermedad, y bueno, y al haber movimientos y al ser Uruguay un país que recibe mucha gente, esta enfermedad convive entre nosotros, y por eso desde el 2015 es que el ministerio, este, perdón, ahí lo voy a volver a mencionar, vuelve a sacar la normativa de que en realidad la pesquisa de Chagas se haga a todas las embarazadas del Uruguay, y no solamente como se hacía antiguamente o cuando yo empecé a estudiar.
en realidad se le hacía solamente a las del norte del Río Negro. En algún momento este, eso se empezó a ver que en realidad también se veían Chagas en el sur del Río Negro, que digo que el Río Negro no era como una división este, inevitable. Y bueno, hoy en día se le debe a realizar el screening a todas las embarazadas, ¿sí? Bueno, sobre la situación epidemiológica, este, se podría también transmitir el vector, el protozoario a través de las transfusiones sanguíneas, pero bueno, en realidad se estudian el 100% de los volúmenes de sangre con todas los screenings necesarios, no solamente para esta enfermedad. Digo, algún screening se puede, puede que haya alguna enfermedad que sortee los screenings, pero en general este no es el caso, ¿tá? Después, con respecto a la normativa, es lo que les mencioné, ¿tá? La obligatoriedad de incluir la serología, en realidad en los 13 departamentos esto quedó como de lado, ¿tá? Y se hacía en 13 de los 19 departamentos, con alguna excepción. Bueno, no, en realidad, dado que la vinchuca sigue siendo prevalente en Uruguay y que este movimiento de migraciones de personas es actual, en realidad se decidió estudiar a todas las mamás en el Uruguay. Y bueno, algo muy importante es que la única vía de transmisión de la enfermedad en nuestro país ha quedado, o sea, ha dejado como la vía vertical como última vía, perdón, de transmisión del protozoario. Así que con más razón, digo esta enfermedad volvió a estar sobre la mesa. La tenemos que tener como enfermedad a tener en cuenta dentro de las perinatales, ¿tá? Y que pueden dar gran repercusión, inclusive hasta la muerte, en un neonato que nace infectado. Bueno, después, para mencionarles algunas cosas de la clínica de la enfermedad, ¿tá? Existen 3 etapas, ¿tá? La aguda, latente y la crónica. Hay una que ya les mencioné, que es la crónica, que en realidad es esta enfermedad que evoluciona a la cronicidad y que da la dilatación de las cavidades cardíacas, entre otras, y bueno, es bastante irreversible en el adulto. La aguda en realidad es la donde se puede encontrar el parásito en sangre y es la etapa de invasión del protozoario. Y bueno, la latente, que es una etapa donde aparentemente la persona está sin síntomas, pero igual tiene, o sea, y el germen no se replica más, pero sí vive en nuestro cuerpo y igual está afectando a los tejidos, ¿tá? Independientemente que la persona no tenga síntomas, ¿tá? En la etapa aguda, el diagnóstico es a través del senodiagnóstico, ¿tá? El senodiagnóstico es la foto que vieron en la primera diapositiva, que a mí me gusta ponerla ahí porque es un poco, me parece un poco chocante eso de que usemos las vinchucas para diagnosticar, pero es la única manera de hacerlo, ¿tá? El diagnóstico en etapa latente y crónica es a través de inmunofluorescencia indirecta o ELISA como técnica distinta, ¿tá? Más que nada se buscan bueno, visualizar el parásito, pero con métodos microscopio electrónico y otras maneras un poco más específicas, ¿tá? De visualizarlo. Y bueno, sí, para mencionar algo, el tratamiento tiene algún sentido en la etapa de replicación del protozoario, ¿tá? Sí se usan niños hasta los 18 años, ¿tá? Es el Lampir, ¿tá? No me acuerdo, parece que es no me acuerdo de qué laboratorio, ¿tá? Pero bueno, ahí tienen una fotito, ¿tá? Se usa también en embarazadas y se usa en personas con compromiso del sistema inmune, ¿tá? En la etapa crónica no, ahí en realidad se busca paliar los síntomas que genera el protozoario, pero no hay un tratamiento farmacológico específico. Más que nada por esto es lo que cobra mucha importancia las enfermedades que inclusive no se pueden tratar o que el tratamiento igual no evita el pasaje fetal.
hacia el feto, es más que nada importante prevenirlas, ¿sí? Bueno, acá en la prevención, por supuesto, vamos a tener como primera cosa es el screening, ¿tá? Para saber si la persona que está embarazada tiene o no esta enfermedad, ¿tá? Independientemente que tenga síntomas. Y bueno, y después la educación para tratar de evitar la picadura por Triatoma infestans. Bueno, vamos a pasar a la toxoplasmosis, ¿tá? Como varios en realidad saben, la toxoplasmosis sigue siendo una enfermedad prevalente en Uruguay, ¿tá? Ya es un poco más famosa porque probablemente alguien haya sentido hablar de esta enfermedad y en general tiene como objetivo de culpabilidad del gato en la mayoría de sus formas, ¿tá? Hayan que el gato es el culpable de que tengamos toxoplasmosis, pero yo ahora les voy a explicar que no es tan así, ¿tá? En realidad, el germen o el microorganismo, bueno, que causa la enfermedad se llama Toxoplasma gondii, también es un protozoario hemotecidual porque vive en los tejidos, ¿tá? Esta enfermedad es de distribución mundial, a diferencia de la anterior, que más que nada se encuentra en América del Sur. Hay varios países, inclusive desarrollados, que tienen alta prevalencia de toxoplasmosis, ¿tá? Si vamos a hablar del gato, tenemos que mencionar que sí, que los felinos, o sea, no solamente el gatito, es el huésped definitivo, ¿tá? Las fuentes de transmisión vamos a charlar porque son varias, ¿tá? Pero bueno, la más común es la transmisión, la contaminación a través de las heces de tanto frutas y verduras como la contaminación de la carne, ¿está? Pero la carne no va a estar contaminada con heces, va a estar contaminada de alguna forma del parásito, ¿está? Esto es un poco más complejo, pero bueno, yo les puse fotos y en realidad es un tema que lo van a encontrar en varios libros, o sea que no les va a resultar difícil de llegar a la bibliografía, ¿tá? El humano en este ciclo es el huésped accidental, ¿tá? Así como también van a ser huéspedes accidentales algunos tipos de animales que nosotros también ingerimos, ¿tá? A no ser los que sean estrictamente, o sea, que no coman carne porque sean vegetarianos, que no tienen manera de contraer a través del animal este protozoario, pero sí lo pueden contraer a través de las frutas y verduras mal lavadas, ¿tá? Entonces vamos a tener, como en otras enfermedades, un huésped definitivo y un huésped accidental. El definitivo dijimos que son los felinos y el humano es un huésped accidental, a la vez que algunos, por ejemplo, vacas, cerdos, algunos otros animales que forman parte de la cadena alimenticia del humano, ¿sí? La infección, esto es muy importante, es asintomática en la mayoría de los casos, ¿está? O sea que la mayoría de nosotros, si nunca nos buscamos, si nunca nos hicimos una serología para toxoplasmosis, nos vamos a encontrar con varias sorpresas, ¿está? Siempre pasa esto, de que en realidad probablemente la mayoría, y de hecho la bibliografía dice que el 60 al 70% de la población ya tuvo la primoinfección, ¿sí? O sea que la mayoría de nosotros va a estar infectado por toxoplasmosis. Bueno, es un problema de salud porque más que nada, en este caso vamos a hablar de la transmisión vertical, ¿tá? Y bueno, por lo tanto vamos a hablar de toxoplasmosis congénita, ¿sí? Las formas oculares y los inmunodeprimidos obviamente son, las formas oculares, digamos, es una de las manifestaciones de la toxo, ¿tá? Y inmunodeprimidos en realidad van a entrar a jugar un rol en la reactivación también, no solamente en la primoinfección, porque como ya mencioné, la mayoría de nosotros probablemente ya tenga el germen, ya lo haya adquirido y lo tenga de manera latente y controlada por su sistema inmune, ¿tá? Pero si nosotros entramos en un momento de inmunodepresión, que puede ser
momentáneo, ¿tá? O prolongado, digo, estas formas se pueden reactivar. ¿Tá? Puede que el parásito vuelva nuevamente al torrente sanguíneo, salga de su forma latente por alguna de las vías y pueda atacar algunos órganos que había pasado asintomático o desapercibida la primera infección. Este pequeño microorganismo tiene 3 estados infecciosos: el taquizoíto, el bradizoíto y el ooquiste. En realidad, en el ser humano vamos a encontrar las primeras 2 formas, taquizoíto y bradizoíto. Como ahí dice, la primera forma, el taquizoíto es una forma en la que el parásito se replica. Y por eso sí, ahora voy a explicar más adelante qué importancia tienen estas tres estadios. Bueno, ahí tenemos una fotito de los taquizoítos y bueno, a la derecha es un ooquiste. Bueno, están teñidos con una técnica especial los taquizoítos, que es la de May, Grunwald y Giemsa. Algunos ya la deben haber escuchado, y tienen esa forma como de boomerang. Los taquizoítos en general viven poco en el torrente sanguíneo, porque son atacados por el sistema inmune rápidamente. Y otra cosa que tiene como característica el taquizoíto es que no resiste mucho a los jugos gástricos, o sea, no tiene resistencia al ácido, porque no tiene ninguna capa externa. O sea que son rápidamente degradables por el jugo gástrico, por ejemplo, o por enzimas que sean, que tengan alguna función en la inmunidad, ¿sí? Estos taquizoítos son sensibles ante esas cosas, de hecho extremadamente sensibles. Si no cambian rápidamente la forma o si no ingresan a una célula para replicarse y continuar el ciclo, en realidad mueren en el torrente sanguíneo. Diferente es el ooquiste que empieza a incluir bradizoítos en su interior, y esta forma sí es una forma que además no se encuentra en general en el torrente sanguíneo, sino en los tejidos, y es una forma mucho más resistente para la supervivencia del parásito. Bueno, vamos a continuar. Vieron que me cambió un poco el entorno. Pero bueno. Así que quedamos en bueno, vamos a ver acá el ciclo del toxoplasma. Ya habíamos hablado de en qué momento era más probable para un feto contraer la infección o no, y qué periodo era el más, digamos, crítico para que deje secuelas, que es el periodo de la organogénesis, y dijimos que a menor edad gestacional, más chances de secuelas. Después este ciclo, que ya lo habíamos comentado también, acá en realidad tenemos el huésped definitivo como gran vedette, que es el gato. Y también podemos ver, por ejemplo, que en los roedores también se encuentran algunas formas del toxoplasma, que el gato, por eso se insiste mucho en la prevención en que el gato tiene que ser, o sea, para que el gato sea infectante, o sea, un probable blanco del parásito, y para que el gato tenga la enfermedad, en realidad tiene que ser un gato que o sea alimentado con carne cruda, o sea un gato que anda afuera, que puede cazar animales, pájaros, ratas. En el caso de que no, digo, es difícil que este animal contraiga la enfermedad. Si no tiene contacto o con el exterior o con otros gatos que tengan contacto con el exterior. ¿Se entiende? Un gato de apartamento, por ejemplo, que no sale, que es un gato que es doméstico, que está pasa todo el tiempo adentro, que hace cacar las piedritas,
este, que come comida industrializada, digamos, las que viene para gato, o sea, es muy poco frecuente que pueda contraer la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, en la hora de prevenir tenemos que tener en cuenta todo esto. Bueno, después acá vemos que las deposiciones ocurren en los suelos y a través de los suelos se contaminan las frutas y las verduras, que podríamos decir que es una de las principales vías de contagio para los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, en el momento de que el gato hace sus deposiciones cercano por ejemplo, plantaciones de algún tipo o cercanos a aguas donde después van a usarse para regar estas plantaciones o en una huerta que sea domiciliaria, pero que también haya algún felino que puede no ser intradomiciliario, sino que venir de otra casa. Todo eso nos aumenta el riesgo de poder encontrar alguna forma del toxoplasma en estos alimentos, ¿sí? Bueno, la solución a eso es poder hacer un lavado en el cual el parásito sea eliminado de las frutas y las verduras, ¿tá? Otra de las vías es a través de la manipulación de las heces, ¿tá? Que bueno, en realidad, por sentido común, la gente lo hace usando guantes, ¿sí? Nadie, por eso en realidad en el ciclo que es más frecuente que entre el gato, no sé si ustedes pueden ver acá lo que yo señalo, podría ser así, a través de las verduras, porque en esta parte en realidad es como un poco más complejo contraer la enfermedad. Todos sabemos que las deposiciones se manipulan con guantes, más si estoy embarazada, y bueno, eso sería como algo que debería en el embarazo a la vez tomar como un poco más de fuerza, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos la otra vía de contagio, que bueno, es estos animales que son la mayoría herbívoros, comen pastos que están infestados por las deposiciones de los gatos o de algún otro felino que contenga o quistes, ¿sí? Y ellos contraen la enfermedad, y el parásito se almacena en los tejidos en forma de bradizoíto. Después, al nosotros ser carnívoros, la mayoría, y más en Uruguay, que hay una gran proporción de ganado, a la vez no cocinamos o no completamos la cocción de estas carnes, ahí ingerimos los bradizoitos contenidos en los quistes, ¿sí? En los tejidos de estos animales. Y bueno, ahí están las vías de contagio, por eso el ser humano termina siendo un huésped accidental. Bueno, algo bastante importante también de la toxo son los posibles escenarios clínicos, digamos, paraclínicos en realidad, que nos vamos a encontrar, ¿tá? Y qué interpretación le podemos dar a esto, ¿tá? Entonces, como sabemos, parte de los diagnósticos, ¿tá? De escenarios diagnósticos, por ejemplo, en una embarazada, ¿tá? Y a su vez en el recién nacido, pero bueno, eso van a haber detalles para aclarar, pero bueno, vamos a hablar de la embarazada. En la embarazada va a ser a través de los anticuerpos IgM e IgG para toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, como sabemos de conocimientos previos, los anticuerpos IgM son anticuerpos que se generan en etapa aguda, ¿tá? La mayoría de estos anticuerpos están circulando en sangre, pueden estar hasta un año, ¿sí? Con el tema de la IgG, ya sabemos que la IgG, más o menos entre los 4 y 6 meses de contraer infecciones que están mediadas por anticuerpos, tenemos un ascenso que después llega a una meseta y que se mantiene por el resto de la vida, la mayoría de los casos, algunos descienden un poco los títulos de IgG, pero es un mecanismo de defensa que se mantiene, ¿tá? Por lo tanto, la presencia de IgG nos va a estar hablando de una infección de algún tiempo, y la presencia de IgM nos va a estar hablando de una infección aguda, a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, tenemos estos escenarios, se los voy a mostrar con el puntero, ¿sí?
tenemos el escenario en el cual yo me voy a encontrar una señora con una IgG negativa y una IgM negativa, ¿está? Realizar la avidez para las inmunoglobulinas G en este caso no corresponde, ¿está? Porque no tengo ningún tipo de infección. Tampoco corresponde hacer la IgM por inmunofluorescencia, ¿está? La interpretación de este resultado en realidad es que esta paciente es susceptible a contraer una infección por toxoplasma porque no ha tenido la primoinfección, ¿sí? Después tenemos el otro escenario donde tengo una IgG positiva y una IgM negativa, ¿está? Aquí la avidez para las inmunoglobulinas G va a ser alta, ¿sí? Y la IgM por inmunofluorescencia va a ser negativa, ¿está? Esta persona va a estar inmunizada salvo que en realidad, como ya comentamos previamente, sea el caso de una inmunosupresión o una inmunodepresión, o sea, por alguna razón una baja en el sistema inmune, ¿está? Porque en estos casos voy a tener en juego la reactivación de los toxoplasmas que quedaron en forma latente, ¿está? Después voy a tener el escenario de la IgG positiva y la IgM positiva, ¿está? Si tengo una avidez alta, ¿tá? No preciso buscar IgM por inmunofluorescencia y en realidad el estado de inmunidad para esta mujer va a ser que está inmunizada. ¿Por qué? Porque ya tiene las IgG positivas, ¿tá? Y porque son altas, ¿sí? Pero bueno, en este caso, en realidad deberíamos ver en qué momento nos encontramos con este escenario. Porque si, por ejemplo, tenemos este escenario en el tercer trimestre, dado que la avidez en realidad nos da la información de los últimos 4 meses sobre estas inmunoglobulinas, nosotros podemos haber cursado, o esta persona, la que tiene este resultado, puede haber cursado la infección en el primer trimestre. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces ahí en realidad el riesgo es el mismo. Voy a tener una madre que en este momento va a estar inmune, pero que tiene este feto puede tener una toxoplasmosis congénita, ¿sí? Porque si la avidez nos dio alta al final del embarazo y si nosotros nos encontramos en el resultado al final del embarazo, en realidad tengo altas chances de que la primoinfección haya ocurrido en los primeros trimestres. Después voy a tener el escenario en que tengo una IgG positiva y una IgM negativa, pero con una baja avidez. Entonces, esta infección probablemente tenga menos de 4 meses, ¿está? Acá la inmunofluorescencia, la IgM por inmunofluorescencia va a ser positiva. Y bueno, estoy cursando una infección en las primeras etapas, por eso le llamo aguda, ¿está? Acá tengo altas chances de que los taquizoitos estén circulando, ¿sí? Y que el feto sea pasible de tener una infección, de pasarle la infección al feto, ¿está? Acá voy a estar en el escenario en el cual tengo una IgG positiva y una IgM negativa con una avidez intermedia, el mismo caso que el anterior, ¿tá? Yo no sé exactamente cuándo ocurrió esta enfermedad, lo que sí sé es que tiene una duración seguro menor a 4 meses, ¿tá? Y por lo tanto puedo tener ciertas formas del parásito circulantes que me hablan de infección aguda, que puede ser que el parásito se esté replicando o que se haya replicado muy recientemente a nivel intracelular, ¿tá? Recordemos que este parásito tiene avidez por todas las células del cuerpo, en realidad. Entonces, bueno, digo, es una forma que es un poco más grave que las anteriores en el sentido de que tengo que estar atento, tengo que tener en cuenta la prevención, ¿tá? La prevención secundaria en este caso, que va a ser usando fármacos para tratar de evitar la infección fetal, ¿tá? Y bueno, creo que de ese escenario eso. Y bueno, el último escenario en el cual, o sea, es como el más obvio, ¿tá? Tengo una IgG negativa, una IgM positiva, no tengo avidez todavía porque no puedo cuantificar porque no tengo inmunoglobulina G circulante. ¿Tá? Voy a tener una IgM por inmunofluorescencia que puede ser positiva o negativa por el tiempo. Y es una infección hiperaguda, reciente, muy reciente, ¿tá? Ahí estamos en condiciones de obviamente aplicar el tratamiento, ¿tá? Que puede ser el tratamiento completo, ¿tá? Con los 3 fármacos más el ácido fólico. Pero en ese caso también lo que vamos a estar apuntando es una prevención secundaria, tratar de evitar de que los fármacos lo que hacen es que evitar el pasaje placentario disminuyendo la carga viral, digamos.
parasitario. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, en realidad se los voy a dejar o sea, van a tener todos acceso al teórico, a, a esta presentación, digamos. Y bueno, en realidad es como que sería la interpretación, básicamente lo mismo que les vengo contando, nada más que el cuadro anterior era un poco más sencillo de leer. Este cuadro es sacado del Remington, tiene un poquito, eleva un poquito el nivel de explicación, quizás, por si yo me olvidé de algo. Y nada, para no ser muy repetitiva, lo dejo para que lo puedan consultar. Y están los 6 escenarios también. En realidad, los 6 escenarios están un poco alargados porque, bueno, en el escenario en que tengo, en este escenario anterior, en el que tengo las IgM positivas y las IgG positivas, pero la avidez me varía y me la desglosa, o sea, sí, estoy en escenarios distintos, pero bueno, tengo los dos tipos de anticuerpos circulantes, IgM y IgG, que en términos prácticos es casi lo mismo, en términos clínicos. ¿Está? O sea, y todo va a depender del trimestre en el que yo hago este diagnóstico y me enfrento a estos resultados de IgG y IgM. Bueno, esto sí es un poco más interesante de ver, ¿tá? Acá tenemos los anticuerpos IgG, ¿tá? Tenemos la avidez, cómo va creciendo acá, visibilizado en esta gráfica, cómo va creciendo en el correr de los meses, ¿tá? Vieron que en realidad a partir del segundo mes ya se puede empezar a cuantificar los anticuerpos IgG. Acá te marca el momento de la máxima avidez, ¿tá? Que está entre los 3 y los 4 meses. ¿Tá? Las técnicas de ELISA, que también sirven para cuantificar los anticuerpos. Y bueno, nada, como para mostrarle cómo varían los títulos de los anticuerpos según el test que utilizan para detectarlos. Y acá también lo mismo, nada más que con todas las inmunoglobulinas que se pueden buscar, que son la IgM, que se puede buscar por la técnica de ISAGA, que es una técnica muy completa. ¿Tá? Las IgM por ELISA y FAT, y la IgA, que también se busca por ELISA. En este momento nosotros acá hacemos IgM, ¿tá? Que probablemente sea por técnica de ELISA, eso lo tengo que confirmar acá en el Hospital de Clínicas, y la pedimos para búsqueda de toxoplasmosis específica. ¿Tá? Antes se hacía ELISAGA, se discontinuó, creo que por términos, por un tema quizás monetario, no recuerdo, pero digo, es la más específica como para realizar, digo, la que nos podría dar, quizás la más sensible, perdón, la que podría pesquisar más en este caso. Bueno, y creo que eso, de los anticuerpos es. Y bueno, en realidad dentro de los criterios diagnósticos en el recién nacido, podemos enumerar estos que yo les punteé acá. Para hacer el diagnóstico podríamos tener en el seguimiento del niño los anticuerpos IgG positivos, más allá de los 12 meses. ¿Por qué es esto? Quizás en otro momento les expliqué que en realidad los anticuerpos IgG maternos, como pasan la barrera placentaria, en realidad la búsqueda en el recién nacido no es algo muy específico para el recién nacido, sino que nos demuestra que hubo pasaje materno. Entonces probablemente si yo a este recién nacido le realizo IgM por inmunocaptura, para toxoplasmosis e IgG, yo la IgM sí voy a ver la de este recién nacido, pero probablemente los anticuerpos IgG que se cuantifiquen sean los maternos, inclusive por el tiempo de transcurrido desde el inicio de la infección, porque como dijimos, los anticuerpos IgG demoran un poco más en aparecer. Pero dado que a estos niños le vamos, o sea, o a la sospecha de toxoplasmosis, o a la señora que se lo convirtió en el embarazo, que pasó de ser negativa a tener IgM positiva o IgG positiva, le vamos a hacer, a este recién nacido le vamos a hacer un seguimiento por lo que implica, como decíamos, en la importancia del tema de algunas enfermedades congénitas, justo la toxo
tiene importancia en ese sentido, en que a veces el diagnóstico no se hace inmediatamente al nacer, sino que uno después en el seguimiento puede visualizar cosas como esta. Le hace las IgG y en vez de disminuir, como debería pasar si son anticuerpos maternos, tienden a aumentar. ¿Sí? Entonces IgG en aumento, o IgG mantenidas en el tiempo en el mismo valor, haría el diagnóstico de toxoplasmosis. Es lo que se usa en realidad para hacer el seguimiento también. Después podemos tener alguno de los anticuerpos de los que hablamos, del ISAGA, positivos para Toxoplasma gondii, que esos son específicos. También podemos tener una PCR positiva para Toxoplasma gondii, que puede ser en sangre, en líquido cefalorraquídeo, orina. Dijimos que en realidad el toxoplasma tenía afinidad por todas las células, o sea que se puede encontrar en tejido cuando está circulante, se encuentra o en sangre, o bueno, en la forma de los tejidos es más difícil, de aislar, porque obviamente está en la forma de bradizoito en un quiste, entonces es mucho más complejo, habría que hacer cortes en un tejido y eso solamente no se puede hacer en un recién nacido. Después podemos tener anticuerpos IgG positivos solamente para toxoplasmosis y los otros negativos, y obviamente con evidencia serológica de infección aguda a toxoplasma en la madre. Y lo que puede tener este punto, que no lo hablamos anteriormente, es manifestaciones clínicas. Así que en realidad, si tengo manifestaciones clínicas y no tengo IgM o IgA negativa, o positiva, perdón, para toxo, pero igual tengo la IgG positiva, me puedo apoyar en eso para hacer el diagnóstico en el recién nacido. O sea que vieron que no es muy sencillo, De hecho, en realidad, diagnosticar una toxoplasmosis congénita en la etapa perinatal no es sencillo, probablemente la mayoría de los diagnósticos se hacen en la etapa pediátrica, en el seguimiento, y además la coriorretinitis, que es una de las manifestaciones más frecuentes, digo, porque en la clínica es uno de los lugares donde más afecta, se manifiesta, puede no manifestarse inmediatamente, sino que va apareciendo en la evolución y con los subsiguientes controles y los controles con el oftalmólogo se puede ver. ¿Tá? Bueno, y acá lo menciono en esta enfermedad porque tiene un montón de manifestaciones clínicas, y que son importantes y que pueden corresponder también a otras cosas como toda la neonatología. Pero bueno, hay algunas que son bien específicas de la TOX. Por ejemplo, esta. La coriorretinitis en realidad es algo que se expresa, por supuesto que es una afectación neurológica, porque afecta a un par, un nervio, y que va justamente en la retina, como que los vasos se engruesan mucho, se engrosan, y bueno, puede terminar en una ceguera, ¿sí? Desprendimiento de retina y ceguera. Después podemos tener alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, las calcificaciones son uno de los... ¿Y qué te dijo los pedidos las enfermeras? Las calcificaciones encefálicas, decía, que también es una gran proporción de los casos, 50%, También se pueden manifestar por convulsiones, que también a su vez están de la mano con las calcificaciones, porque son procesos expansivos que hacen compresión a nivel de la masa encefálica. Y si bien tenemos la fontanela en recién nacido y todo, que el cerebro puede como ocupar más espacio y el cráneo se distiende, o sea, es autolimitado. Se puede encontrar anemia, hidrocefalia también, todo lo mismo, los procesos expansivos que están en el cráneo pueden comprimir alguno de los ventrículos y producir la hidrocefalia porque no drena. Ictericia, esplenomegalia, linfadenopatías, microcefalia también, cataratas, bueno, microftalmia en algunos de los casos. Digo, van a encontrar en estos libros que yo les menciono fotos, también lo pueden buscar en internet. Digo, en general la clínica es bastante desalentadora en esta enfermedad, como la mayoría de las perinatales. Bueno, acá a la derecha también tienen un montón de cosas que puede hablarse de la enfermedad generalizada.
Bueno, y acá en esto no me voy a detener porque me parece que, digo, más que como objetivo saber el tratamiento, en realidad es conocer más que nada la importancia de la enfermedad y lo que puede generar cuando la madre la contrae en el momento del embarazo o perinatal o antenatal, pero que en realidad está muy cercano a la concepción. Y bueno, el tratamiento con estos fármacos, que son espiramicina, sulfadiazina y pirimetamina, que son como el tratamiento, digamos, que existe, tenemos como dos, se divide en dos. La espiramicina en realidad evita el pasaje transplacentario, por eso yo les hablaba de prevención secundaria. Y bueno, y la sulfadiazina y la pirimetamina es para la infección cuando está confirmada y ya pasó el primer trimestre. ¿Ah? Y bueno, los tres fármacos, en realidad, la pirimetamina, la sulfadiazina y la leucovorina se usan también en el recién nacido. Y como les dije, es una enfermedad que tiene un tratamiento largo, que tiene un seguimiento largo, ¿tá? O sea que este niño, ya sea una sospecha o una confirmación, va a tener que ir al infectólogo, ¿tá? O a su policlínica, a algún lugar que le hagan un seguimiento y ser visto por equipo. Bueno, continuando con otra de las enfermedades, ¿tá? Acá tenemos el parvovirus congénito, ¿tá? Que en realidad está producida la enfermedad por el parvovirus B19, ¿tá? Probablemente no sea de los más conocidos, ¿tá? Este virus, por eso yo solamente les menciono las generalidades acá, ¿tá? Es un virus de ADN de cadena única. La particularidad que tiene es que solamente se reproduce en precursores eritrocíticos humanos, ¿tá? Y es solamente ahí. ¿Tá? La transmisión se hace a través de secreciones respiratorias, ¿tá? Hemoderivados, etcétera, y bueno, y el pasaje, la transmisión vertical. ¿Tá? Como los cuadros clínicos para esta enfermedad, y lo menciono acá para que se hagan una idea, muchos cursaron por pediatría en este momento, entonces vale la pena. ¿Tá? En el lactante y en el adulto en realidad tampoco tiene como tanta, o sea, sí existe el parvovirus, en realidad es un virus que se ve comúnmente con la quinta enfermedad, todos los pediatras lo deben conocer, que es el eritema infeccioso. ¿Tá? Es una enfermedad que es autolimitada en el lactante, que no causa mucho más que molestias y se trata más que nada lo sintomático, pero que en el recién nacido puede ser hasta letal. ¿Tá? También puede dar un síndrome de poliartropatía, esto es más en adultos o bueno, en la infancia. ¿Tá? Anemia, crisis aplásica, hidrops, por supuesto hidrops en la etapa fetal y anemia congénita también en la etapa fetal. ¿Tá? En la etapa fetal también puede dar el RCIU, ¿tá? Que es la restricción de crecimiento intrauterino. Y bueno, por supuesto que como la mayoría de los virus y todo lo que me van a ver hoy repetir en esta clase, en realidad siempre que ocurre en la primera etapa del embarazo es más grave que si ocurre después. ¿Tá? Más que nada porque las secuelas pueden ser muy importantes dado que interfiere con la organogénesis. La detección de este virus la vamos a hacer por anticuerpos IgM específicos contra parvovirus B19 o PCR para detectar el ADN viral. ¿Tá? O sea que tenemos como esas dos maneras de detectarlo en sangre. ¿Tá? La prevención, o sea, ¿qué le voy a decir? O sea, o cómo yo desde la consulta me puedo posicionar para darle información a una madre que viene, a una embarazada que viene a mi consulta, y yo, independientemente de que puedo ser el interno que estoy ahí haciendo la policlínica, bueno, si yo sé de la existencia de este virus y sé la manera de transmisión, yo la voy a aconsejar. Por ejemplo, si esta señora que viene a la consulta embarazada tiene hijos menores que usan pañales, etcétera, le voy a decir que tenga cuidado al hacerle el cambio, porque eso también se transmite por orina. ¿Tá? O, por ejemplo, si tengo un niño que tiene síntomas respiratorios y vive conmigo, o vive con la embarazada, digo, tener en cuenta de como esas cosas de lavarse las manos, usar guantes, todo lo que puede hacer para que me disminuya la transmisión de un virus, ¿tá? Que es bastante fácil de transmitir y que bueno, que la infección puede afectar de manera importante este embarazo. ¿Tá? Por ejemplo, las maestras, ¿tá? de preescolares son las que más
pueden estar como en riesgo o sea, la población de riesgo en este caso sería maestras de preescolares, personas que tienen a cargo niños como niñeras, o si no, la misma madre, pero que sea a la vez que esté cursando este embarazo, tenga otros hijos a cargo que sean chicos, usen pañales, que sean como pasibles de agarrarse a esta enfermedad. Tengamos en cuenta que en general el eritema infeccioso y el parvovirus en general se agarran como los más chiquitos, menores a 5 años. Y bueno, por supuesto, como todo, uno cuando identifica que hay un niño que tiene esto, no va a mandar a la escuela, etcétera, para tratar de evitar la infección a los adultos o a las personas susceptibles. En este caso, las embarazadas son susceptibles. Después, también voy a pasar, trato de pasar rápido por estos temas, pero no porque sea menos importante. Acá vamos a hablar de los herpes virus humanos. Existen dos tipos, como ya sabemos, y se llaman herpes virus simples, o herpes simples. La mayoría de nosotros los conocemos, también en Uruguay y bueno, supongo que en otras partes del mundo también hay una alta prevalencia de esta infección, que la mayoría de los uruguayos han tenido herpes, bueno, ya sea tipo 1 o tipo 2, el tipo 1 es el más frecuente, nosotros lo vemos también a diario, y bueno, son virus, como sabemos, de ADN doble cadena, en general se habla de 1 y de 2 según la parte del cuerpo que afecta, pero puede ser el indistinto de que tenga tipo 1 y me afecte la zona genital y tipo 2 oral por la manera de transmisión básicamente. Las personas que lo transmiten pueden estar sintomáticas o asintomáticas y la infección puede ser una infección primaria o una infección recurrente y infecta de la misma manera, ¿sí? Por supuesto que la infección primaria, al haber más vesículas y al ser más generalizada, hay más carga viral, pero la infección recurrente contagia igual. Como otros herpes virus humanos que les traté de poner ahí, pueden estar en fase latente estos virus y reactivarse. Las formas de transmisión al recién nacido son a través del canal de parto, que la mayoría, a través de forma ascendente, o que el cuidador le tenga el herpes y lo bese, y bueno, y le transmita los fomites así de esa manera. Bueno, las manifestaciones clínicas en el recién nacido pueden ir desde enfermedad diseminada hasta tener también las vesículas limitadas a piel, ojos, boca. En ninguno de los casos, o en general, no es algo como muy, en general digo, es algo que tiene importancia, no es que sea pasajero o simple de resolver, porque inclusive aunque sean chiquitos, la primoinfección es una gingivoestomatitis muy importante, que muchas veces los deja sin comer por varios días, por el dolor, las vesículas duelen mucho, así como duelen en el adulto, duelen en el recién nacido, bueno, la ausencia de lesiones en el recién nacido, por supuesto, nosotros siempre buscamos la lesión para hacer el diagnóstico, pero la ausencia del diagnóstico, la ausencia de las lesiones dificulta el diagnóstico, En realidad ahí hay que ver porque el virus en la etapa neonatal tiene varias manifestaciones, como que la más temida por nosotros es la manifestación encefálica, la encefalitis, la infección del encéfalo. Por eso están puestos como síntomas la irritabilidad, las convulsiones, obviamente en un niño que tiene una alta sospecha o que tuvo contacto con las, con las lesiones maternas por el canal de parto, o que la madre venga con lesiones herpéticas y haya tenido contacto superficie con el niño, nos orienta a que ese niño puede tener el herpes. Y en realidad en niños que tienen más síntomas, por ejemplo, irritabilidad o que tienen fiebre o que tenemos una alta sospecha porque la madre estaba cursando la enfermedad, inclusive con tratamiento, están indicados hacerle punción lumbar para detectar si está el herpes en el líquido cefalorraquídeo a modo de evitar la encefalitis. Para hacer el diagnóstico, en realidad nosotros usamos mucho la PCR para detectar el ADN, en cualquier, ya sea en sangre, líquido cefalorraquídeo o secreciones de mucosas, nariz, boca, ojos. Las superficies se hisopan, la boca, la nasofaringe, los ojos,
o sea, los ojos, la parte de las conjuntivas, también se puede hisopar el recto. Si tiene vesículas, por supuesto, hisopar las vesículas, porque ahí hay alta carga viral en cada vesícula. Los cultivos en general son positivos en las primeras horas y bueno, y ahí, como les puse ahí, crece con facilidad en cultivos celulares. Pero ya les digo, en realidad lo que se hace más en la clínica es hacer una reacción en cadena de la polimerasa para el ADN de ese herpes y nada, se compara si la sangre tiene la misma reacción, digamos. El tratamiento es el aciclovir o el valaciclovir. Los días van a ser dependiendo si hay infección en el sistema nervioso central o no. Para esto también, en realidad, nosotros nos guiamos por algoritmos. A ver si creo que no lo puse porque me pareció demasiado, pero bueno, estoy atravesada por una situación de que pasó frecuente, así, acá pasa frecuentemente de que en realidad no se nos pasan las infecciones por alto, en el sentido de que muchas madres están cursando el herpes, e igual los bebitos nacen, ya sea por cesárea, por parto vaginal, y eso nos trae riesgo para ese recién nacido. Entonces, conociendo un poco la clínica y lo que le puede pasar al bebito, es que tener esta alta sospecha todo el tiempo es lo que nos va a hacer evitar que la encefalitis, que es lo más temido por nosotros, dado que deja secuelas y es una enfermedad grave. Para la prevención de esto, para no entrar en el tema más que nada de CTI mismo, el herpes, y hablar de encefalitis, para hablar de qué podríamos hacer para evitar la prevención primaria, en realidad para evitar la infección, acá enumeramos algunas cosas. Por ejemplo, si yo sé que estoy cursando una infección por herpes, ya sea tipo 1, tipo 2, dijimos que no nos importa, higienizarnos las manos antes y después de tocar el bebito. Por ejemplo, si tengo vesículas, usar una sobretúnica para que no tenga contacto directo con la piel. Si tengo lesiones en la orofaringe, usar, hoy en día que están re de moda, los tapabocas. Te pones un tapabocas común y ya está. Ahí se evita todo el tema de la transmisión por fomites y por contacto. No acariciar ni besar con la nariz hasta que las lesiones estén en etapa costra. Acuérdense que estas lesiones en etapa costra no son contagiantes, digamos, pero en etapa de vesícula sí, porque tienen toda la carga viral las vesículas adentro. No hay ninguna contraindicación para amamantar, a no ser que el herpes esté en la zona de los pezones. Y bueno, ahí sí voy a tener un problema. En realidad se pueden usar fármacos para cortar el tiempo de que tengo el herpes en la etapa vesicular. Bueno, de ahí el aciclovir en crema, o sea, tópico, es eficaz para tratar lesiones de nariz, boca, cara, etcétera. Y bueno, y como estrategia, aunque no tampoco es la panacea, se usa en vez del parto vaginal en las mujeres que tienen lesiones activas en el momento de parto, la cesárea. Todo esto para evitar el pasaje por el canal de parto, pero aún así la cesárea no es que nos disminuye el riesgo a cero. Eso tenerlo en cuenta, y bueno, se podría hablar de cierto tipo de prevención mencionando estas cosas. Por supuesto que también en lesiones genitales activas tengo que hacer tratamiento sistémico, con aciclovir, dosis sistémicas. Bueno, ahí sí puse el algoritmo. Bueno, y ahí tenemos como el manejo, digamos, de una señora que cursa o que cursó o que tiene alguna historia de herpes virus. Entonces, en realidad, lo más importante a saber en la primera vez que nos enfrentamos a un paciente que puede haber estado expuesto es saber si la mamá tuvo la primera infección ahora o no, o si es una reactivación. Entonces acá nos lleva como al primer ítem que dice historia materna de herpes virus genital antes del embarazo. Bueno, si no o si sí. Si sí, en realidad quiere decir que esta señora tiene una recurrencia. Entonces a las 24 horas, bueno, hacerle la PCR para
de algunas superficies corporales y la PCR en sangre a este bebito, ¿tá? Y si se mantiene asintomático y esta señora está en una recurrencia, podemos no iniciar el tratamiento en ese momento, ¿tá? Entonces, si las superficies en las que realicé los cultivos son negativas y la sangre también es negativa, bueno, se educa a la familia, todo esto es lo que hablamos en el escenario más fácil. Bueno, no pasó nada, pero la próxima vez que tenga un herpes, trate de, y ahí volvemos a la diapositiva de la prevención y todo lo que le vamos a decir, ¿está? Si esta señora al final a este bebito se le aísla algún tipo de positivo, ya sea en la sangre o en las superficies corporales, ¿tá? Ahí, bueno, vamos a tener que ir a la búsqueda del líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Y bueno, ahí vamos a tener que también iniciar el aciclovir y bueno, nos deriva a la figura 27.6, que es otra figura, ¿tá? Pero bueno, digo, saber más o menos cómo me voy a manejar en los dos escenarios, ¿tá? Si en realidad tengo una madre que me está cursando una primo-infección a herpes, ¿tá? Bueno, le tengo que hacer, a ver, tengo que detectar si es un herpes tipo 1 o tipo 2, ¿tá? Si esto se puede hacer en el hospital, genial, ¿tá? Si no, bueno, voy a tener que derivarlo a otro centro, todo eso. A las 24 horas de este niño voy a tener que obtener también su PCR de las superficies corporales y a diferencia del otro caso, que no se hacía punción lumbar desde el inicio, la primoinfección va con punción lumbar, ¿tá? Un niño que le tengo que puncionar con todo lo que esto implica, ¿no? Y bueno, acá en realidad o sea, clasificarlo va a implicar de que vaya para un camino o para el otro, ¿está? En realidad, nada, detalles en cada algoritmo, en cada lado, pero bueno, acordarse más que nada que como todo, es importante si es una primera infección, si es una recurrencia, ¿tá? Si el niño está asintomático o sintomático, también nos va a marcar como los caminos del algoritmo. Y bueno, y si después me aíslo en el líquido cefalorraquídeo el virus, independientemente que tenga un niño asintomático, voy a tener que hacer un tratamiento prolongado con todo lo que eso implica. O sea que en realidad es una de las enfermedades como que por ser el herpes virus re común pasa a ser bastante frecuente encontrar en la etapa perinatal y por eso es que la traigo acá a las infecciones específicas. ¿Tá? Bueno, acá tenemos otra parte del algoritmo, ¿tá? Nada, lo voy a pasar rápido porque ya voy hace una hora hablando y me queda como la mitad del teórico todavía, pero nada, como es un algoritmo, es fácil de seguir, fácil de leer, si surge alguna duda, ¿tá? Saben que me pueden consultar. Bueno, otra de las enfermedades que son mediadas por virus e importantes en esta etapa es la varicela, ¿tá? Hoy en día, obviamente, en realidad hablar de varicela es como un poco antiguo, porque la mayoría de las personas están o vacunadas, ¿tá? Las que nacieron después del 99, no soy yo, claro, pero yo ya tuve la enfermedad también. Entonces, bueno, esa es una manera de las que antes, en otra época, se hacía para obtener la inmunidad de este virus, ¿tá? También es de la familia de los herpes virus, ¿tá? También los humanos somos la única fuente de contagio, ¿tá? Y la transmisión también se da a nivel de punto de vista respiratorio por gotitas de aerosol, ¿tá? Y bueno, las vesículas porque también es una enfermedad que tiene manifestaciones vesiculosas en la piel. ¿Tá? Ahí como les hice un viaje en la historia, la era prevacunal, era la distribución de la varicela era a nivel de la primavera, o sea que como todo virus seguía como brotes epidémicos así, o sea que en determinados meses del año había más varicela, ¿tá? Como les mencioné también la vacuna se incluyó y bueno, ahí esto de incluir la vacuna y de que haya 2 dosis también disminuyó mucho la incidencia de varicela. Recuerden que también la varicela cuando lo vayan a leer daba otras manifestaciones que son más sistémicas y graves, ¿tá? Como la neumonía, por ejemplo. Y bueno, eso con las vacunas en realidad ya medio que quedó para la historia, ¿tá? En los casos donde, por ejemplo, yo que me contagié de alguien y cursé la enfermedad, ¿tá? En realidad es como el herpes, ¿tá?
que en realidad al ser de esta familia de virus, queda en una fase latente, ¿tá? La inmunidad lo controla, y bueno, en casos de inmunosupresión importante o algún tema que nos comprometa el sistema inmune, estas infecciones se pueden reactivar y por supuesto infectar nuevamente, ¿está? O sea que las personas que estamos inmunizadas a través de la enfermedad siempre estamos como más expuestas, porque si mañana el sistema inmune por alguna razón está comprometido, tenemos la reactivación de todas las enfermedades que están latentes, ¿está? O sea, hacerles esa mención. Por supuesto, ya deben conocer la clínica, ¿tá? Es un exantema generalizado, vesiculoso, pruriginoso, ¿tá? Las lesiones podían estar en varias etapas de desarrollo, o sea que te podías encontrar en tu propio cuerpo una lesión en etapa costra y otra lesión en etapa vesícula, ¿tá? Los libros decían que las lesiones eran alrededor de 250 a 300 en el cuerpo, porque es una enfermedad generalizada, no sé si alguna vez vieron, un exantema generalizado, perdón, no sé si alguna vez vieron fotos, ¿tá? Las complicaciones de las más frecuentes, como les dije, de las menos graves a las más graves, era la sobreinfección de las lesiones, porque todos nos rascábamos y porque era difícil controlar a los niños que no se rascaran. La neumonía, que podía ocurrir, el compromiso del sistema nervioso, podía tener tipo una encefalitis con ataxia, trombocitopenia también, artritis, hepatitis. Todas las alteraciones también con características de virus, afectan varios órganos, nada muy específico, sí. Para el recién nacido era una enfermedad muy grave si en realidad la mamá la contraía en esa etapa periparto en realidad, ¿tá? Y obviamente si el feto ya estaba por nacer, era como la parte más grave. Por supuesto, como todo virus, ya dijimos que si la noxa aparecía en las primeras etapas, también era un desastre catastrófico con respecto a las secuelas. Bueno, acá también, en realidad, está la evidencia de la inmunidad para enfermedades que ya están como en desuso, digamos, que son sarampión, rubiola y sarampión, perdón, measles, sí. Déjenme ver esto. Está, bueno, no, esto creo que podemos prescindir de esta diapo. En realidad creo que lo más importante que quise mostrar acá era, bueno, la existencia de la vacunación para estos tipos de enfermedades y la búsqueda a nivel de laboratorio, que bueno, con la varicela se hace a través de las inmunoglobulinas G. También se puede detectar el ADN viral a través de PCR, ¿tá? Y bueno, que la vacuna en realidad está documentada la vacunación desde 1999 en Uruguay, ¿tá? En otros lugares probablemente antes, y que bueno, funciona, que esta enfermedad ya digamos que está, casi que no la hemos visto en los últimos años a nivel de madres y de recién nacidos. Después, nada, contarles que como tratamiento para la varicela teníamos también el valanciclovir, que es para el caso que se haya confirmado la varicela congénita. Después acá también esta información es del Remington, por eso está todo en inglés. Es un libro de infectología que ya les mencioné. La manifestación más frecuente está acá, lesiones en la piel. Y bueno, después también vieron corioretinitis, al igual que la toxoplasmosis, también puede tener cataratas, microftalmia. Vieron que se entrelazan como varias cosas, porque si estas enfermedades ocurren en la etapa de formación de los órganos, van a interferir y van a dar este tipo de manifestaciones, ¿tá? Algo bien característico ahora que lo miro acá, perdón que la memoria un poco me juega en contra, es que se veía antes que en realidad estos bebitos nacían con un miembro más acortado que otro, que era bastante chocante, y las fotos, si ustedes ven,
van a aparecer que en realidad se daba esto, la hipoplasia de miembros, ¿tá? Y eso era mismo por haber tenido, haber cursado la infección en el embarazo. Por supuesto que hay otras cosas mucho más graves que una hipoplasia de miembros, que podía hacer que el niño muriera en las próximas horas. Pero bueno, era como algo bastante característico. Bueno, después, para seguir la saga de los virus humanos, digamos, y de otro que pertenece a la familia de los herpes virus, está el citomegalovirus, ¿está? La enfermedad de citomegalovirus congénito, por supuesto, si se adquiere en la etapa perinatal. Y bueno, el nombre un poco, nada, para que no se haga tan aburrido y traer un poco de por qué se llaman las enfermedades así, es que, bueno, la observación de células en pacientes fallecidos y al ver estas vesículas vesículas de inclusión en las células, se llevó a que le pusieran citomegalovirus, ¿está? Nada, es algo anecdótico. Como para explicar un poco de cómo se compone el virus, es un virus ADN, se replica también en las células del huésped. Y bueno, en realidad entra a través de hacer entrar su ADN al núcleo, y ahí ocurre la replicación viral en la célula del huésped. También, al igual que otras de las enfermedades congénitas que hemos visto, por ejemplo, como que la toxo, el citomegalovirus también tiene avidez por varios tipos de células, no hay como algo específico. Bueno, y como generalidades, nada, también es una enfermedad que tiene una prevalencia que es en realidad todo el tiempo, es endémica en Uruguay, o sea que nunca se ha ido, siempre convive con nosotros. También hay varias personas que son inmunizadas, y sin embargo, inmunizadas me refiero a que contrajeron la enfermedad, pero no supieron en qué momento, fueron asintomáticas y conviven con el virus en su cuerpo, ¿tá? Y no les da síntomas. Eso es así. Y bueno, y en realidad, al igual que la toxo, el citomegalovirus tiene una prevalencia mundial. O sea, no es que sea por alguna cuestión en Uruguay, no. Especialmente en realidad en los países en vías de desarrollo. Y bueno, tiene en realidad una distribución de más que nada en la infancia, ¿está? Y bueno, nada, es como también abarca normas de higiene para su transmisión, se le ha atribuido la prevalencia más alta a los países de estratos socioeconómicos más bajos, ¿tá? Este virus sí tiene una excreción por la leche materna, esto vamos a recalcarlo como importante, ¿tá? Porque en realidad eso hace que bueno, la lactancia esté comprometida también, bueno, a la vez que haya un fluido corporal que se pueda contaminar, como es la leche materna, y eso tiene otras implicancias también. Por ejemplo, hoy en día que tenemos bancos de leche, ¿tá? Es lo mismo que la sangre, es un fluido en el cual, biológico, en el cual yo puedo usar para otros seres humanos, pero que tiene como contrapartida que si yo no le hago buenos screenings o búsquedas de otras enfermedades, sin querer y tratando de hacer el bien, puedo contaminar a otras personas con una enfermedad que no tienen, ¿tá? Que la adquiere de otro ser humano, ¿tá? Entonces, en todo esto va a tener una implicancia, ¿tá? Bueno, ahí yo les aclaré un poco que obviamente está más en la etapa de la lactancia más instaurada, o sea que es raro aislarlo del calostro, por lo cual eso es bueno, ¿tá? A la vez, nada, el calostro es una leche como de baja cantidad, que tiene como características, que esto, bueno, es un repasito de lactancia, que tiene más componentes vivos que, por ejemplo, que componentes químicos, ¿tá? Que son más, bueno, los componentes químicos serían grasas, lactosas, proteínas, por ejemplo, y los componentes vivos se refieren más a las células que pueden tener
esa leche, como la microbiota, como otro tipo como por ejemplo células de la inmunidad, porciones o anticuerpos mismos, que son grandes proteínas. Todos esos elementos son elementos vivos, enzimas, son elementos que tienen propiedades activas y digo que en otros cuerpos también pueden seguir con las mismas funciones que cumplen en el cuerpo de los que se los extrae. No sé si me explico. ¿Tá? Bueno, la infección postnatal, como dice ahí, es la que más dispersa el virus, ¿tá? Porque, bueno, como ahora vamos a mencionar, es un virus que se excreta por la orina por un largo periodo de tiempo después de contraer la enfermedad. Bueno, siguiendo con esto, entonces, sigo la misma línea de pensamiento, entonces las personas que más van a tener susceptibilidad a contraer la enfermedad, como habíamos dicho, van a ser los niños, ¿está? Especialmente los niños que tienen contacto con otros niños. Entonces, el lugar que va a ser como digamos, el caldo de cultivo va a ser, por ejemplo, los jardines, o bueno, antes llamadas guarderías, maternales, ¿tá? Todos los lugares donde haya niños pequeños, que tengan pañales, ¿tá? En realidad, como ahí les menciono, la transmisión horizontal es la que predomina y es extremadamente eficiente entre los niños, ¿tá? Probablemente los niños además cursen con una enfermedad asintomática, ¿tá? Y si no hay, o sea, si no hay ninguna embarazada en el medio, esto no tiene muchas más implicancias que quizás hasta que alguno dé alguna manifestación clínica. El tema es si en el medio un niño que va a la guardería, que también tiene una mamá que está embarazada, bueno, ahí entra como un poco la prevención también y ya los voy orientando para que vayan pensando qué tipo de prevenciones podría tener esta enfermedad. ¿Tá? Así que bueno, las personas que están a cargo de niños van a tener como más riesgo de contraer la enfermedad. ¿Tá? También, en el caso de que haya infección congénita, también puede ser producto de una primoinfección, de una reactivación o de una reinfección con otra variante del citomegalovirus. ¿Tá? Esto no se los dije en la toxoplasmosis, pero también es igual. Entonces yo en la toxo puedo tener una primoinfección, una reactivación si estoy medio inmunocomprometido, o una reinfección por otra cepa, digamos, de citomegalovirus o de tox. ¿Tá? Las vías de infección asociadas a mucosas, fluidos corporales, trasplantes, etcétera, son las vías que voy a tener para también contraer la enfermedad, como les dije, a través de fluidos que contengan fluidos corporales. ¿Tá? Bueno, la clínica de esto sí que de esta enfermedad sí puedo hablar un poquito más con conciencia de la clínica, porque de esto sí he visto algunos recién nacidos, ¿está? Es una enfermedad que la secuela es bastante devastadora también, ¿está? En realidad acá les voy a mostrar con el cursor algunas de estas que también saqué de este libro. ¿Tá? Bueno, además de que nazcan prematuros y pequeño para la edad gestacional, ¿tá? Tengo un montón de manifestaciones dentro de las cuales también en porcentajes no menores van a estar la microcefalia, las convulsiones, ¿tá? Bueno, cosas que le marcan el pronóstico a estos recién nacidos y que obviamente van a ser de por vida, ¿tá? Acá tenemos un recién nacido que también tiene, en la piel se le notan las petequias, ¿tá? Hay una condición que se llama blueberry muffin, ¿tá? Que en realidad es el niño que nace todo moteado, como si tuviera moras, ¿tá? O como lesiones parecidas, así, bien chiquititas y planas, pero hemorragíparas, y por el color especialmente se les llama así, que nos hacen acordar a los blueberries en la piel del recién nacido, por eso la homologación. ¿Tá? Bueno, bueno, y todo esto en realidad también lo podemos tener tanto en primoinfección como en reactivación como en reinfección, lo mismo que les decía. O sea que la prevención, hay que estar muy atentos
a todas estas maneras de controlar la enfermedad. Por supuesto que una de las armas de doble filo que hoy en día con el COVID hemos afinado mucho nuestras estrategias de prevención viral, y eso ha sido lo bueno que nos dejó el COVID, y es que antes en Uruguay era muy común la tomada de mate, y mate va, mate viene, y al final tomabas mate con un pueblo. ¿Tá? Esto en realidad para el caso de la embarazada es sumamente una conducta que se tendría que erradicar, o sea, las embarazadas no pueden compartir sus utensilios personales con cualquier persona. ¿Tá? Venimos hablando hace ya 1 hora 20 de un montón de enfermedades que pueden aparecer con la transmisión a través de saliva, entonces digo, más que nada, tener esa presente esa manera de prevenir. ¿Tá? Bueno, como secuela a largo plazo también que podíamos tener en el citomegalovirus era la pérdida auditiva, ¿tá? Que no se daba en porcentajes menores también. Entonces, atento porque digo, ya podemos tener además coriorretinitis, que es la afección de un sentido, ya sumarle también la audición y así, digo, esto nos altera en mucho la calidad de vida de estos recién nacidos, ¿tá? Como en la infancia es muy complicado manejar una situación así, le da mucha incapacidad, ¿tá? Y bueno, ahí tenemos convulsiones, parálisis, muerte, de todo, ¿tá? Bueno, y acá, no me acuerdo de dónde saqué este cuadrito tampoco. La clasificación de la infección materna también, como ya les mencioné, para otras infecciones, básicamente, y lo van a ver en la mayoría, si es un virus o si es un parásito, un protozoario, lo que sea, lo primero que vamos a tener que identificar como clínicos es si es la primera infección o si ya tuvo la infección y está en una recurrencia o en una reinfección. Por supuesto que esto a la vez en muchas enfermedades nos da el porcentaje de secuela que puedo tener, por ejemplo. Es como de sentido común pensar que si es una primoinfección donde hay más carga viral, etcétera, voy a tener más porcentajes de secuelas porque voy a tener más manifestaciones clínicas. ¿Tá? Y versus en una reinfección o no es la infección primaria, se reactivó, etcétera, voy a tener menos. Pero bueno, eso es nada. Simplemente es para clasificar y para ver que en las infecciones en general son más generalizadas, más al ser la primer respuesta del sistema inmune a esto, obviamente no va a actuar de la mejor manera que cuando ya está sensibilizado. Esto retomamos un poco los conocimientos de sensibilización, o sea, la primera vez es la vez cero, entonces no hay memoria para el sistema inmune de esta infección, por lo tanto va a ser más devastadora. Bueno, acá está la avidez de la inmunoglobulina G también hablando de avidez, ¿está? O sea que acá tenemos más dispersión, digamos, en los días más alejados del día donde se adquirió la infección, ¿tá? Digamos, la cinética de la avidez de la inmunoglobulina G. Algunas fotos de la clínica que no les hice en todas las enfermedades, pero bueno, dado que tenía este paciente, estas son las lesiones petequiales y purpúricas de las que les hablé. Vieron que se observan de manera generalizada en todo el cuerpo. Si ustedes agrandan la foto la van a ver en miembros, en este bebito que en realidad acá no se utiliza tampoco, pero justo está con una carpa cefálica. Se ve que este bebito se puso bastante grave después, recibió tratamiento intravenoso con varios días, tenía una microcefalia, tuvo varias secuelas. Estas historias en general son un poco, digo, que cursan con una clínica importante, digamos. Bueno, tenemos acá
saltamos porque nos fuimos del mundo de los virus y los protozoarios y los parásitos para venir a la listeria, que es una bacteria, ¿tá? Bueno, la listeriosis es la enfermedad y la listeria monocitógenes es la bacteria. Es un bacilo gram positivo, aerobio estricto también, se distribuye ampliamente. En el medio se puede encontrar en varios lugares, ¿tá? Es una causa importante de zoonosis, es que probablemente la mayoría de ustedes conozcan la listeriosis por la zoonosis y no por la presencia en seres humanos, ¿tá? Las vacas en general, ¿tá? Se agarran listeriosis, es más común en la veterinaria, pero bueno, existe y es una enfermedad importante que hace muy susceptible a la embarazada y que causa muertes también en neonatales, ¿tá? La infección es grave en los humanos, es infrecuente y bueno, se produce luego la bacteriemia materna. Se transmite fundamentalmente por alimentos, afecta a la mayoría de las embarazadas y los fetos o recién nacidos, fetos o recién nacidos y personas inmunodeprimidas, ¿tá? La infección materna puede cursar asintomática, pero pero en general, digo, es asintomática, pero lo que va a aparecer primero seguramente sean los síntomas fetales, ¿tá? En el caso que sea asintomática, ¿tá? Dentro de los lugares, porque no me acuerdo si lo puse, dentro de los lugares que se puede encontrar la listeria monocitógenes, especialmente los lugares son, dado que también puede venir la enfermedad desde los ovinos y bovinos y todos los animales de ganado, ¿tá? Se puede encontrar en leches, ¿tá? En quesos que no estén pasteurizados, porque la listeria a altas temperaturas también la podemos erradicar. La podemos encontrar como contaminación cruzada, ¿tá? En lugares donde se procesen alimentos ultraprocesados como fiambres, jamón, digo, todo cosas de fiambrería, ¿tá? Por eso una de las principales recomendaciones es no consumir productos lácteos que no sepamos que mantienen la cadena de frío, ¿tá? Esto es bastante difícil también, porque si uno se pone a pensar, ya les voy haciendo un montón de prevenciones que probablemente no las hayan tenido en mente hasta el momento actual. O sea que si yo no sé si determinado helado mantuvo la cadena de frío, lo más aconsejable es no comerlo si estoy embarazada, ¿se entiende? Más que nada la susceptibilidad viene desde el punto de vista de la embarazada. Estos microorganismos también se pueden encontrar en alimentos que estén congelados, como las nuggets, ¿tá? Las nuggetscitas de pollo, ¿tá? Los frankfurters, los panchos famosos, ¿tá? Bueno, todo esto no es que esté prohibido comerlo, ¿tá? Pero si uno ya sabe que lo va a comer, tiene que cocinarlo bien, ¿tá? A altas temperaturas. Y por supuesto los quesos es un poco más difícil de mantener este tema de la cocción porque no existe un queso que se pueda hervir, ¿tá? En realidad el queso que yo me voy a comprar y me voy a comer probablemente lo termine comiendo con galletitas. Entonces, digo, la recomendación es, si uno no sabe la procedencia de determinado alimento lácteo, preferiblemente no comerlo, ¿tá? O no comprarlo, no tratar de ese hábito mantenerlo durante la gestación, ¿tá? Las infecciones en general se asocian a aborto, parto pretérmino, ¿tá? Y bueno, la muerte. La disminución de la incidencia claro, de la disminución de la incidencia de enfermedad se asoció a los niveles en realidad de prevención en alimentos listos para consumir, son de estos que yo les hablo, los congelados, los ultraprocesados, ¿tá? En realidad este microorganismo lo podemos aislar en sangre a través del cultivo, lo podemos aislar del líquido cefalorraquídeo también, lo podemos aislar en meconio, lavado gástrico, o sea, en fluidos corporales, ¿tá? Y bueno, se puede aislar de todos esos lugares y manteniendo los niveles las condiciones en las que crece el microorganismo se puede proliferar, ¿tá?
Bueno, el tratamiento en general para la listeriosis, si uno sospecha la enfermedad, aísla el microorganismo y lo quiere tratar, es un aminoglucósido, perdón, es la ampicilina más un aminoglucósido, y con eso en general es una bacteria que no tiene una alta resistencia, o sea que en realidad su, su invasividad y todo eso lo hace hasta el momento que es detectada y bueno, y va a depender mucho de los mecanismos de defensa del huésped. En este caso las embarazadas son más, están en un terreno como más de inmunosupresión, digamos, en el sentido con la listeria, porque son más susceptibles a contraer la enfermedad que el resto de la población. Y tienen esa condición de que independientemente de que no sean sintomáticas, a nivel fetal los síntomas van a aparecer. Así que, digo, la prevención va a ir por ese lado. De los lácteos, los alimentos ultraprocesados y congelados listos para consumir, en realidad en esos alimentos o los voy a evitar, si los tengo que consumir sí o sí, tienen que ser con una muy buena cocción, con elevadas temperaturas, para tratar de matar los microorganismos. Bueno, y acá en esta tabla del Remington que les habla de las personas con alto riesgo de listeriosis, aparece como este, primeras personas las embarazadas, ¿está? Y esto un poco es lo que, porque bueno, el neonato uno se lo imagina que puede ser particularmente susceptible a este tipo de gérmenes, primero porque la inmunidad no es la más competente versus un adulto, ¿está? Pero la mujer embarazada, que es una adulta, está en la lista en el primer ítem de las personas de riesgo para adquirir listeriosis y esto no me parece menor. Entonces por eso traje este cuadro para recordarnos a todos que debemos hacer esta prevención en la consulta prenatal. Bueno, en la consulta prenatal o en la preconcepcional, en realidad todo esto debería estar en las recomendaciones en la consulta preconcepcional. Porque yo una vez que ya estoy cursando las primeras etapas del embarazo, ya sean las 4 semanas, o sea, no importa el momento, pero lo que sí sabemos, que se los vengo repitiendo toda la clase, es que las noxas a esa edad nos van a embarrar la cancha completamente. Y también, bueno, porque todas las mujeres que cursan un embarazo en general van a querer llegar al término en las mejores condiciones, porque el embarazo es un periodo largo, es muy especial y bueno, o sea, nadie quiere tener un recién nacido enfermo. ¿Está? Bueno, y acá les dan las recomendaciones un poco más ampliadas de los que yo las vengo dando, que se las vengo dando muy generales, pero para no ser repetitiva y leer el cuadrito del Remington, se los dejo de deberes para que ustedes lo puedan, puedan repasar todo lo que hablamos, ¿está? Y ver punto por punto. Bueno, voy rapidito que ya voy 1 hora y media, ¿está? La hepatitis B. Vamos a hablar de las hepatitis, la B y la C, ¿está? La hepatitis B también es una enfermedad prevalente alrededor del mundo. Para evitar el pasaje materno-fetal se utilizan estrategias en las primeras 24 horas, lo cual disminuye para el feto el riesgo de contraer el virus, ¿está? Yo ya sé que la mamá lo tiene, lo que voy a tratar es de disminuir el riesgo al feto. La infección aguda no aumenta la mortalidad, pero lo que se ha visto sí es que se asocia con prematurez y bajo peso al nacer, que es básicamente lo mismo para todos los virus. El pasaje de la infección al neonato ocurre en general en el momento periparto, y bueno, y el riesgo, como el resto de las otras patologías también, aumenta, el riesgo de pasaje aumenta a medida que aumenta el tamaño de la placenta, porque hay más flujo, más virus van a verse expuestos en las vellosidades y hay más posibilidad. Bueno, acá tenemos los escenarios posibles de la hepatitis B. Uno de los escenarios va a ser tener un antígeno de superficie positivo. El otro escenario va a ser un antígeno de superficie desconocido y un antígeno de superficie negativo.
En el antígeno de superficie positivo, la madre está en un periodo infeccioso y por lo tanto esta madre tiene un riesgo significativo de pasarle la infección a su recién nacido. ¿Está? Lo que se recomienda en estos casos, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo este caso, hay muchas mamás que contraen la enfermedad periparto, recuerden que es una enfermedad de transmisión sexual también, o sea que todas las mismas vías que valen para el VIH y la sífilis también valen para la hepatitis B. ¿Tá? En realidad lo que vamos a pasar es vamos a atacar como la prevención de la transmisión, o sea, sería como una prevención secundaria. Vamos a tratar de hacer dos cosas. Vamos a pasar inmunoglobulina, ¿tá? Y también vamos a vacunar, ¿tá? Contra la hepatitis B. Las inmunoglobulinas que vamos a pasar van a ser inmunoglobulinas específicas antivirus de la hepatitis B. ¿Tá? Estas inmunoglobulinas, la indicación más como, digamos, la indicación formal y el mejor momento que tienen para hacer su efecto es en las primeras 12 horas postparto. ¿Tá? La vacuna, por supuesto, va a ser algo que también nos va a disminuir el pasaje hacia el recién nacido. La vacuna está compuesta de pequeños péptidos, o sea que no es una vacuna virus vivos ni nada por el estilo, o sea que se puede dar, es segura. ¿Tá? Y bueno, en el escenario 1, digamos que es una madre infectada, es lo que tenemos para hacer y es como la medida que más disminuye el riesgo. O sea que si no hacemos esto, no estamos haciendo nada, estamos dejando que la enfermedad siga su curso. ¿Tá? En el escenario en donde la hepatitis B es desconocida, ¿tá? No le vamos a hacer en este caso nada al recién nacido, más que vacunarlo también, ¿tá? La vacuna en realidad se le va a terminar dando de todas maneras más adelante, pero lo bueno que tiene es que en este momento me puede disminuir el riesgo de el pasaje del virus hacia el recién nacido, entonces la voy a dar. También, en general las vacunas, cuando tenemos estos casos, les damos en las primeras 12 horas, ¿tá? Y bueno, también vamos a tener que, si esto es en el escenario que en este momento del parto, yo sé que este estado serológico es desconocido, pero si yo más adelante me entero que tengo un escenario positivo, por supuesto que voy a pasar la inmunoglobulina, ¿tá? Y bueno, y si el estado de la madre es un antígeno de superficie negativo, lo que vamos a hacer es, bueno, sabemos que existe la vacuna, en realidad ahora no es necesario dársela, ¿tá? Pero bueno, se puede dar como se hace, en otros países se hace un poco antes de los 2 meses, igual en Uruguay a los 2 meses va a recibir la hepatitis B, ¿tá? Porque hoy en día está incluida en el esquema de vacunación, así que no hay problema, ¿tá? Como generalidades y rápidamente, hepatitis B ya es una enfermedad que ustedes más pueden ir a leer, digo, las otras todavía que eran un poco más desconocidas, digamos, pero estas más famosas, digamos, como sífilis y VIH, ¿tá? Que tenemos información que nos llega de todas partes, ¿tá? Es un virus ADN doble cadena, ¿tá? Y obviamente para considerar una persona positiva tengo que tener antígeno de superficie para hepatitis B circulante positivo, ¿tá? Existe la prevención primaria de la enfermedad, dado que existe la vacuna, ¿tá? En nuestro país, ya les dije, es integrada el esquema de vacunación, se puede realizar la inmunoprofilaxis con inmunoglobulina antihepatitis B y para el neonato están indicadas las dos. ¿Tá? Acá no sé si hay estrategias de tratamiento. Creo que les puse la misma diapositiva. ¿Puede ser? Puede ser, sí. No me di cuenta. Quizás quise poner esta después porque no tenía mucho sentido que vaya antes, ¿tá? Pero bueno, en fin, es para que todos sepamos qué hacer ante los diferentes escenarios, en este caso son 3, ¿tá? Y bueno, siempre a la hora de recibir un recién nacido, si ya tengo en realidad la historia materna y bueno, como un buen médico que soy, voy a tener que ir a revisar los antecedentes, cómo pasó el embarazo. Si ya tengo una serología que me demuestra que tengo hepatitis B negativo, no me preocupo. Y lo único que después este recién nacido va a entrar en el esquema de vacunación y ya la enfermedad por lo menos
va a disminuir como su incidencia y a la vez, o sea, todo lo que viene después. Recordemos que la importancia de esta enfermedad en el recién nacido es que el recién nacido pasa la cronicidad mucho más que el adulto. ¿Tá? Bueno, sobre el virus de inmunodeficiencia humana, que es el famosísimo VIH. ¿Tá? Es un virus que por supuesto en realidad se habla mucho de pandemia COVID-19, pero hay una pandemia que tenemos hace mucho tiempo y es la del VIH. ¿Tá? Es una pandemia que está bastante controlada, digamos, porque existen fármacos, ¿tá? Como para controlar la enfermedad, porque obviamente como ya todos saben la enfermedad no se resuelve, ¿tá? Dada la prevalencia mundial se sigue catalogando epidemiológicamente esta enfermedad como una pandemia. El virus de inmunodeficiencia humana es de la familia de los retrovirus, eso muchos de ustedes también, porque probablemente hayan visto de esta enfermedad en otras oportunidades antes en la carrera. ¿tá? Ya saben que existen dos tipos de VIH, el tipo 1 y el tipo 2. Los dos tipos son virus ARN, mensajero. ¿tá? Su búsqueda es uno de los tamizajes que se reiteran en todos los trimestres del embarazo para poder captar la enfermedad precozmente. ¿A qué me refiero con esto? Es que en realidad yo puedo tener una embarazada que tenga, que sea positiva, ¿tá? Que tenga este virus de inmunodeficiencia humana, pero que tenga una enfermedad controlada, ¿tá? Si yo tengo esa madre con una enfermedad controlada, yo probablemente no tenga otras complicaciones y tengan un recién nacido que pueda hacer la prevención y que probablemente si llego al momento del parto con una carga viral cero o cercana a cero, no me va a traer demasiadas complicaciones. ¿tá? Existen tres escenarios posibles para el inicio de la terapia antirretroviral en la mujer embarazada. Esto está muy bien en las pautas del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, actualizadas. ¿tá? Y bueno, los escenarios van a ser estos tres. Las mujeres con captación temprana con diagnóstico de VIH previo sin terapia antirretroviral. Las mujeres de captación tardía y las mujeres embarazadas que ya están recibiendo terapia antirretroviral. ¿tá? Vieron que son escenarios bien distintos, por más que yo tenga una captación temprana, pero no tengo diagnóstico previo, no, obviamente no voy a estar recibiendo los antirretrovirales, o sea que voy a tener un tiempo en el que el feto va a estar expuesto al virus sin poder, o sea, que yo no controlé, entonces ahí voy a tener un poco más de chances, y eso me va a cambiar algo la conducta con el feto, ¿tá? Y con el recién nacido, no mucho, ¿tá? Porque en realidad los fármacos ya están bien definidos para hacer la prevención. En vez de dos fármacos en el recién nacido, si tengo una madre que no recibió una adecuada profilaxis o que tuvo un diagnóstico que no fue muy temprano en el embarazo, lo que voy a hacer es agregar un fármaco más, ¿tá? Pero hoy en día ni siquiera el momento de las PCRs o el momento que se realizarían las PCRs en el recién nacido cambia mucho porque hay una discusión a nivel mundial si antes de las 48 horas, si después de las 48 horas, para ver si tiene algún impacto, pero digo, no. ¿tá? Acá yo sí les puse del Ministerio de Salud Pública los escenarios, pero bueno, los invito a que puedan desarrollarlos y leerlos tranquilamente en sus domicilios. Está muy claro, las pautas del Ministerio de Salud Pública son muy claras. A lo que yo me quise orientar para acercarlos a ustedes a algo más clínico, por eso les puse estos escenarios acá. Vieron que de las drogas de elección, perdón, tanto para la embarazada como para el recién nacido es el acidobudina, que es el AZT. A eso, como les decía, se pueden ir agregando cosas, especialmente en la embarazada, que es un adulto. En el recién nacido, en general, vamos a manejar los mismos fármacos. Y bueno, nada, existen 4 escenarios. El escenario 1 es la captación tardía, el escenario 2 es en realidad un bebito que tiene 36 semanas o más, un poco que los divide por semanas y también por la captación y los momentos en los que hayas recibido terapia antirretroviral. No creo que sean, los escenarios son distintos entre sí, pero bueno, no les cambia el conocimiento de la enfermedad si no se acuerdan de un escenario o del otro. En realidad, de hecho, es algo que nosotros consultamos habitualmente a la bibliografía. No nos acordamos de memoria todo. ¿Sí? Esto sí es bien importante y esto sí es de memoria.
En realidad, un recién nacido expuesto al VIH, voy a tener ciertas conductas que van a ser sistemáticas para mí y que me las voy a acordar en todo recién nacido que haya estado expuesto al VIH, ¿tá? Independientemente que nazca por cesárea o por parto. Eso en realidad no me va a cambiar ninguna de estas conductas, ¿tá? Y las están enumeradas ahí, están sacadas también de la pauta del Ministerio de Salud Pública y bueno, son estas, ¿tá? Bañar al recién nacido, desinfección ocular habitual, aspirar la vía aérea y si se hace alguna aspiración que no sea traumática, ¿tá? Contraindicar la lactancia, ¿tá? Esto es de público conocimiento que en realidad el virus se transmite a través de la leche materna y de las causas más frecuentes que tenemos en la infancia de seroconversión en los niños es a través de la leche materna, ¿tá? Por eso últimamente se habla mucho que en el puerperio en realidad las mujeres no concurren mucho al médico, están como dedicadas al recién nacido, pero esta enfermedad en realidad es un fantasma y ronda todo el tiempo, ¿tá? Que una mujer pueda contraer el VIH, no se entere y se lo transmita a su hijo en la etapa del periodo ventana, ya sea porque no es detectado a través de técnicas moleculares o porque no se consulta y no se sabe de la existencia porque no da síntomas. ¿Está? Bueno, se le solicita paraclínica a este recién nacido, dentro de la paraclínica que se le va a solicitar por lo menos un hemograma y un funcional hepático, porque yo a todos los recién nacidos le voy a hacer profilaxis, a todos los expuestos, entonces como las profilaxis me alteran cosas en el hemograma y el funcional, voy a querer saber de partida cómo estoy, ¿tá? En el punto inicial. Bueno, el tratamiento profiláctico según corresponda, no se dan vacunas a virus vivos, por lo tanto la BCG no se da, y por supuesto es una enfermedad de comunicación obligatoria al Ministerio de Salud Pública y es una enfermedad en la que el seguimiento también va a ser obligatorio, ¿tá? Porque tengo que darle como una respuesta a este recién nacido expuesto, ¿tá? Una contención y un seguimiento, o sea que va a ir a policlínica de seguimiento. Bueno, esto en realidad no lo voy a discutir ahora, perdonen. Estaba como más en una etapa en la cual poníamos casos clínicos, porque este teórico también fue pensado como para poder discutir algunas enfermedades. Y bueno, ahí tenemos dos historias que las pueden leer también de pacientes que sí, que los bebitos estuvieran expuestos al VIH, ¿tá? De mamás con VIH conocido. Esta mamá tenía un VIH conocido y quedó embarazada y bueno, entre las irregularidades en el cumplimiento del tratamiento de una enfermedad crónica como es el VIH, también nació este bebito que lo tuvimos acá, que le hicimos el seguimiento y que por suerte se le pudo dar el alta del VIH con PCR negativa, ¿está? Bueno, la sífilis como última enfermedad, ya estoy terminando, no se preocupen, causada por Treponema pallidum, que es una espiroqueta, ¿tá? Es una bacteria microaerófila gram negativa, también es transmitida de persona a persona, ¿tá? Que esa sería como la forma adquirida, y a través de un mecanismo vertical, la sífilis congénita. Aumenta el riesgo de transmisión vertical en etapas más avanzadas del embarazo, como ya mencionamos exhaustivamente, ¿tá? El diagnóstico y tratamiento, en realidad el diagnóstico es sencillo y el tratamiento es sencillo, ¿tá? Todavía tenemos una alta prevalencia de sífilis y bueno, sí, a pesar de ser todo sencillo, porque en realidad el tratamiento es muy simple y la búsqueda también, sigue habiendo sífilis congénita y sigue habiendo personas que tienen sífilis y que pasa desapercibido y que evoluciona a la etapa neurosífilis, digo, sí, se sigue viendo esto, ¿está? En realidad en el embarazo se busca en todos los trimestres, es como el VIH, ¿tá? Se hace la prueba en todos los trimestres exhaustivamente, ¿tá? Para tratar de hacer un diagnóstico precoz. Bueno, ahí un poco, nada, mostrando la placenta y cómo las espiroquetas realizan cambios a través de la arquitectura de la placenta y y bueno, acá tenemos un Treponema pallidum, está aislado con microscopio de fluorescencia electrónica, ¿está? Y bueno, ya saltamos rápidamente a la clínica. ¿Tá? Tenemos como manifestaciones clínicas en la etapa precoz y en la etapa tardía, ¿tá?
De la etapa precoz, bueno, vamos a ver como nos van a decir todos los libros, ¿tá? Podemos ver a nivel de la radiografía de tórax, podemos ver la osteocondritis, la periostitis, ¿tá? Se puede haber una rinitis o un corrimiento nasal, que se relata así, ¿tá? Se puede ver, bueno, lesiones en piel, ¿tá? Que pueden ser como bullosas o un rash también palmoplantar, que, que nada, se ven un neonato con un rash y dentro de los diagnósticos diferenciales está el de la sífilis, ¿está? Hepatoesplenomegalia, por supuesto, ictericia, hidrops, ¿está? Y nada, a ver si me acuerdo de alguno de acá que sea como, bueno, la vasculitis a nivel de la placenta, restricción de crecimiento intrauterino, por supuesto, como cualquier infección que cursa la etapa embrionaria o fetal. Después de las manifestaciones tardías de la sífilis tenemos en la dentición, en los ojos, en los oídos, en la nariz y estas cosas, estas manifestaciones tardías sí son mucho más características de la sífilis y bueno, están los dientes de Hutchinson, que son característicos, que son como dientes, obviamente Hutchinson debe ser el que los descubrió, pero son como dientes medio filosos, hay fotos, ¿tá? Queratitis intersticial, corioretinitis, glaucoma puede haber, ¿tá? Sordera, eh, ragaries, ¿tá? Que eso se ve en la boca y en la piel, ¿tá? Retardo mental, un montón de cosas, digo, que se pueden encontrar dentro de las manifestaciones tardías. Y bueno, acá hay algunas fotos de por ejemplo, nada, y tenemos el corrimiento que aparece acá, digo, acá están las ragadies también, están los dientes de Hutchinson, acá vemos las lesiones palmoplantares, ¿tá? Digo, manifestaciones clínicas hay un montón. Yo solamente vi una vez un lactante con el rash y digo, por suerte no he visto como grandes manifestaciones de sífilis en los neonatos. Sabemos que en la etapa fetal, digo, lo que producen son óvitos y bueno, también algunos no pueden llegar al término porque en realidad es una enfermedad que si uno le deja la libre evolución, es muy nociva con el neonato, ¿tá? Y con el feto, por supuesto. Y acá tenemos, en realidad les puse un ejemplo, bueno, que son dos casos que yo siempre uso para antes, en la época de que los estudiantes en realidad daban el seminario acá de infecciones específicas, usabas estos dos ejemplos de la clínica para discutir con los SIP estas historias con ustedes, y bueno, por eso se los dejo a los dos a modo de, de ejemplo, ¿tá? Y que lo puedan ver en sus casas. Bueno, y acá está el diagnóstico de laboratorio, que bueno, también pueden seguir el algoritmo, ¿tá? La madre con un BRL en el positivo en el embarazo, después voy a tener que hacerle el test confirmatorio, ¿tá? Y bueno, digo, si es positivo, voy a estar frente a una sífilis durante el embarazo y voy a tener que descartar la sífilis congénita, ¿tá? Entonces, este es el escenario más importante. Y bueno, acá está toda digamos, el algoritmo que sigue y posteriormente los escenarios cuando me encuentre con esta mamá. Y bueno, y acá como última cosa también vieron que les dejo toda la información de que la pueden encontrar en el Ministerio de Salud Pública, en las pautas del Ministerio, y esto está muy claro también, son los 4 escenarios de la sífilis, también para que los lean detenidamente. También se usan mucho en la clínica y en realidad yo por lo menos tampoco me lo sé de memoria y siempre consulto en la bibliografía, así que bueno, queda por ahí. ¿Tá? Lo mismo, nada más que sacado del Remington, ¿tá? Para que vean que los escenarios en realidad se manejan en varios países y que mantenemos como esa conducta de clasificarlos en escenarios porque nos ayuda, ¿tá? Nos ayuda a ver qué conducta tomar con cada recién nacido. Y bueno, les agradezco por estas 2 horas en realidad los que escuchen el teórico, y bueno, cualquier cosa quedo a las órdenes, ¿tá? Por cualquier consulta. Hasta luego.